Mamá, no quiero verte más por aquí. Esta casa ahora es nuestra. Toma tus cosas y no vuelvas a aparecer. Ramón me entregó las llaves a Verónica como si fuera lo más natural del mundo. Mi propio hijo, parado en el portal de mi casa de campo, me hablaba como si yo fuera una inquilina que no había pagado el alquiler. Sus ojos fríos, indiferentes, me miraban sin el menor rastro de la ternura que alguna vez había visto en ellos. Verónica sonreía desde la puerta, sosteniendo mis llaves con esa satisfacción que solo puede sentir alguien que acaba de ganar algo que no le pertenece. Sus dedos acariciaban el llavero que yo había comprado hace años, el mismo que tenía grabado Hogar Dulce Hogar en letras doradas. Me llamo Florencia López, tengo 72 años, y durante toda mi vida creí que el amor de una madre siempre regresaba multiplicado. Pero ahí estaba yo, expulsada de mi propia casa por el hijo que había criado con tanto sacrificio, tratada como una extraña que debía desaparecer. La casa de campo había sido mi refugio durante 15 años. Cada peso que gasté en ella salió de mis propias manos, del dinero que gané vendiendo empanadas en la plaza central durante décadas. Mis dedos agrietados por la masa, mis pies hinchados por estar parada tantas horas, todo había valido la pena para tener este pequeño rincón donde planeaba pasar mis últimos años. Pero ahora Ramón caminaba por mi sala como si fuera el dueño absoluto. Verónica ya había movido mis muebles, había colgado sus cuadros en mis paredes, había reemplazado mis cortinas por otras que ella había elegido. Como si mi existencia fuera solo un obstáculo del pasado. Ramón, por favor, hijo, logré decir. Esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos, todas mis cosas. Mi voz salió débil, quebrada. Era como si estuviera suplicando permiso para existir en mi propio hogar. Él ni siquiera me miró. Siguió organizando sus cosas en mi living, acomodando los muebles como si yo fuera invisible. Como si 72 años de mi vida no significaran nada. Mamá, ya basta con el drama, dijo sin levantar la vista. Tú ya no puedes cuidar este lugar. Nosotros sí. Necesitamos espacio para nuestros planes. Mentira. Yo sabía que era mentira. Verónica no estaba embarazada como habían dicho. La había visto tomar vino la semana anterior en mi propia mesa. Además, continuó con esa frialdad que me helaba la sangre. Seamos realistas. A tu edad, ¿para qué quieres una casa tan grande? Es un desperdicio. Nosotros le daremos mejor uso. Cada palabra era como una bofetada. Cada justificación era una nueva herida que se abría en mi alma. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había alimentado con mi pecho, que había defendido de todos los peligros del mundo, ahora me hablaba como si yo fuera un estorbo en su camino hacia la felicidad. Verónica se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Florencia, no te pongas difícil. Esto es lo mejor para todos. Tú puedes ir a vivir con algún familiar o buscar un lugar más pequeño, más adecuado para tu edad. Me quedé paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, que había entrado a mi familia hace apenas 3 años, ahora me estaba echando de mi propia casa como si fuera la dueña. Pero yo compré esta casa, susurré. Yo la pagué con mi trabajo, con mis sacrificios. Esta es mi casa. Ramón finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de una impaciencia que me partió el corazón. Mamá, ya hablamos de esto. El dinero que usaste para comprar esta casa venía de papá también. Técnicamente, yo tengo derecho a la mitad. Mentira. Otra mentira. Su padre había muerto hace 20 años, mucho antes de que yo comprara esta casa. Cada empanada que vendí, cada madrugada que me levanté para trabajar, cada peso que ahorré, había sido solo mi esfuerzo. Pero no dije nada. No grité. No lloré. Solo los miré en silencio, sintiendo como algo dentro de mí se rompía para siempre. Está bien, dije finalmente. Mi voz salió extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. Está bien, hijo. No hay problema. Ramón pareció sorprendido por mi respuesta. Había esperado lágrimas, súplicas, un drama que le permitiera justificar su crueldad. Pero yo solo sonreí levemente y caminé hacia mi auto. Mañana vengo por mis cosas, dije sin voltear a verlos. No sabían que ya había comenzado a planear su castigo. No sabían que esa noche haría unas llamadas muy importantes. No sabían que al día siguiente,
Ellos serían los que estarían suplicando. Disfruten su primera noche en la casa, murmuré antes de cerrar la puerta del auto. Será la última tranquila que tengan. Mientras manejaba hacia la ciudad, mi mente se llenó de recuerdos. 25 años atrás, cuando Ramón tenía apenas 15 años, yo trabajaba 18 horas al día para mantener nuestra pequeña familia. Su padre había muerto en un accidente de trabajo, dejándonos sin nada más que deudas y una pensión miserable que apenas alcanzaba para los gastos básicos. Recuerdo perfectamente esas madrugadas de invierno cuando me levantaba a las 4 de la mañana para preparar la masa de las empanadas. Mis manos se agrietaban por el frío, pero yo seguía amasando, formando cada empanada con el cuidado de quien sabía que de eso dependía que mi hijo pudiera seguir estudiando. Ramón dormía en su cama tibia mientras yo ya estaba en la cocina, preparando su desayuno, planchando su uniforme escolar, organizando sus libros. Nunca se despertó para ayudarme. Nunca preguntó si yo necesitaba algo. Simplemente daba por hecho que su madre estaría ahí, como un mueble más de la casa, cumpliendo con su función de proveedora y protectora. A las 6 de la mañana salía corriendo hacia la plaza central, cargando 2 canastas llenas de empanadas todavía calientes. Llegaba antes que los otros vendedores para conseguir el mejor lugar, bajo el árbol que daba sombra durante todo el día. Mis pies se hinchaban dentro de los zapatos baratos que compraba en el mercado, pero yo sonreía a cada cliente, ofrecía mi mercancía con la alegría de quien sabía que cada peso vendido era un peso más para el futuro de mi hijo. Las horas pasaban lentas bajo el sol o la lluvia. Yo permanecía ahí, parada, ofreciendo mis empanadas a los transeúntes, a los trabajadores que salían de las oficinas, a las señoras que hacían sus compras en la plaza. Mis piernas dolían, mi espalda se curvaba cada vez más, pero yo resistía porque sabía que en casa me esperaba mi Ramón, mi razón de vivir. Cuando llegaba por las tardes, él ya estaba viendo televisión o jugando con sus amigos. Nunca preguntaba cómo había estado mi día. Nunca notaba mis manos agrietadas o mis pies hinchados. Yo le servía la comida, le preguntaba por sus clases, lo ayudaba con las tareas, le lavaba la ropa. Él recibía todo como si fuera su derecho natural, como si yo existiera únicamente para servirlo. Los fines de semana, cuando otros vendedores descansaban, yo seguía trabajando. Preparaba comida para las fiestas del barrio, horneaba pasteles para cumpleaños, cosía ropa para ganar unos pesos extra. Ramón salía con sus amigos, disfrutaba de su juventud, vivía la vida que yo quería que viviera. Pero nunca, ni una sola vez, me dijo gracias. Recuerdo el día que terminó el bachillerato. Yo había ahorrado durante meses para comprarle un traje nuevo para la graduación. Mis dedos sangraban de tanto coser trabajos extras por las noches, pero valía la pena ver a mi hijo elegante, orgulloso, caminando hacia el futuro que yo le había construido con tanto sacrificio. Esa noche, después de la ceremonia, mientras yo lavaba los platos de la pequeña celebración que habíamos hecho en casa, Ramón me dijo por primera vez algo que me lastimó profundamente. «Mamá, ya es hora de que pienses en ti misma. Yo ya soy grande, ya no necesito que me cuides tanto». En ese momento pensé que era madurez, que mi hijo había crecido y quería que yo fuera feliz. Pero ahora, recordando sus palabras, entiendo que ya desde entonces él veía mi cuidado como una carga, mi amor como una obligación molesta de la que quería liberarse. Cuando cumplió 21 años, yo le regalé mi primer auto. Un Volkswagen usado que había comprado con el dinero que había ahorrado durante 2 años, guardando cada moneda en una lata de galletas que escondía debajo de mi cama. Ramón lo recibió sin sorpresa, como si fuera obvio que yo debía regalárselo. No hubo abrazo, no hubo lágrimas de agradecimiento. Solo un gracias, mamá, dicho de manera automática, como quien agradece que le pasen la sal en la mesa. Empezó a trabajar en una empresa de construcción, pero su sueldo siempre parecía insuficiente. Yo seguía vendiendo empanadas en la plaza, pero ahora también le daba dinero a él para sus gastos, para su ropa, para sus salidas con los amigos. Ramón lo recibía como si fuera un derecho adquirido, como si yo fuera un banco personal que nunca se agotaba. Cuando conoció a Verónica, yo traté de recibirla con cariño. Preparaba comidas especiales cuando ella venía a casa, le compraba regalos para su cumpleaños, la incluía en nuestras conversaciones familiares. Pero desde el primer día noté algo extraño en sus ojos. Una forma de mirarme que no era respeto, sino evaluación. Como si estuviera calculando cuánto podía obtener de mí, cuánto podía usar mi generosidad en su beneficio. Verónica era inteligente, eso no podía negarlo.
Sabía exactamente cómo comportarse delante de mí para parecer la nuera perfecta. Me ayudaba en la cocina, me preguntaba por mi salud, me traía flores cuando venía de visita. Pero yo sentía que detrás de esa sonrisa había algo frío, algo calculador que me hacía sentir incómoda. Ramón cambió después de casarse con ella. Dejó de visitarme todos los días como solía hacer. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes, más cortas, más impersonales. Cuando yo lo llamaba, siempre parecía tener prisa, siempre tenía algo más importante que hacer que hablar con su madre. Fue entonces cuando decidí comprar la casa de campo. Después de 40 años vendiendo empanadas, después de décadas de sacrificios, finalmente tenía suficiente dinero ahorrado para comprar mi pequeño refugio. Un lugar donde pudiera descansar, donde pudiera cultivar mis plantas, donde pudiera pasar mis últimos años en paz. Recuerdo el día que les conté sobre mi compra. Estábamos cenando en mi departamento, como todos los domingos. Yo había preparado su comida favorita, había puesto la mesa con el mantel bordado que había hecho especialmente para esas ocasiones familiares. «Hijo, tengo una noticia», les dije con emoción. «Compré una casa de campo. Es pequeña, pero tiene un jardín hermoso y mucha tranquilidad. Podrán visitarme cuando quieran». La reacción de Ramón no fue la que esperaba. En lugar de alegrarse por mi logro, por mi primera propiedad después de tantos años de lucha, su rostro se llenó de preocupación. «¿Una casa de campo? ¿Para qué necesitas eso, mamá? ¿Cuánto te costó?». Verónica se mantuvo callada, pero yo pude ver cómo sus ojos se encendían con interés. Era como si hubiera olido una oportunidad, como si hubiera detectado algo valioso que podía obtener. «Es mi dinero, hijo», le dije suavemente. «Dinero que ahorré durante años para tener algo propio, algo que fuera solo mío». Pero la expresión de Ramón se había endurecido. Por primera vez en mi vida, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: resentimiento. «Mamá, ese dinero podría habernos servido para otras cosas. Verónica y yo estamos planeando tener hijos. Podríamos haber usado ese dinero para comprarnos una casa mejor, para asegurar el futuro de nuestros hijos». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi propio hijo, el hombre por quien había sacrificado toda mi vida, ahora me reclamaba por gastar mi dinero en mí misma. Como si yo no tuviera derecho a disfrutar del fruto de mi trabajo, como si mi única función fuera ser su fuente inagotable de recursos. «Ramón, yo trabajé toda mi vida para tener esto», le dije, sintiendo como mi voz temblaba. «Nunca me gasté un peso en mí misma. Siempre todo fue para ti. Esta casa es mi recompensa, mi lugar para descansar». Pero él no parecía entender. Su rostro se había cerrado, sus ojos se habían vuelto fríos. Verónica le tocó la mano, como consolándolo, como si yo hubiera cometido una traición imperdonable. Esa noche, cuando se fueron, yo me quedé sola en mi departamento, sintiendo por primera vez que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Ramón había dejado de verme como su madre para empezar a verme como un obstáculo entre él y lo que consideraba suyo por derecho. Durante los siguientes meses, sus visitas se volvieron aún menos frecuentes. Cuando venía, siempre encontraba excusas para criticar mi casa de campo. Que era muy grande para mí, que era un desperdicio, que yo no sabía cuidarla, que sería mejor venderla y usar el dinero para algo más útil. Yo trataba de explicarle que esa casa era mi felicidad, que me levantaba cada mañana con ganas de regar mis plantas, de sentarme en el portal a tomar mi café, de cocinar en mi propia cocina sin molestar a nadie. Pero él no escuchaba. Solo veía un bien que estaba siendo desperdiciado por una mujer vieja que no sabía valorar lo que tenía. Ahora, manejando por la carretera que me alejaba de mi casa, de mi refugio, del lugar donde había planeado pasar mis últimos años, entendía que los signos habían estado ahí durante mucho tiempo. Yo simplemente había elegido no verlos, porque reconocerlos habría significado aceptar que mi hijo, mi razón de vivir, se había convertido en un extraño que solo me veía como una fuente de recursos. Pero ya no era la misma mujer que había criado a ese niño malagradecido. 72 años de vida me habían enseñado que el silencio puede ser más poderoso que los gritos, que la estrategia puede ser más efectiva que las lágrimas. Ramón y Verónica habían cometido un error al subestimarme. Habían olvidado que una mujer que había sobrevivido 40 años vendiendo empanadas en la plaza, que había criado sola a un hijo, que había construido un patrimonio con sus propias manos, no era una víctima indefensa. Era una superviviente.
Y los supervivientes siempre encuentran la manera de reclamar lo que es suyo. 3 meses antes de la humillación en mi casa de campo, yo había notado algo extraño. Pequeñas cosas que al principio parecían insignificantes, pero que ahora, conectando los puntos, formaban un patrón perfecto de traición planificada. Todo comenzó con las visitas más frecuentes de Ramón a mi casa de campo. De repente, después de meses de apenas aparecer por allí, empezó a venir todos los fines de semana. Siempre con excusas perfectas. Que quería ayudarme con el jardín, que necesitaba aire puro, que Verónica estaba estresada del trabajo y necesitaba descansar. Al principio me emocioné. Pensé que mi hijo finalmente había entendido el valor de lo que yo había construido, que quería pasar tiempo conmigo, que había vuelto a ser el Ramón cariñoso de antes. Preparaba sus comidas favoritas, arreglaba el cuarto de huéspedes con las sábanas más bonitas, compraba los ingredientes para hacer el postre que le gustaba desde niño. Pero había algo diferente en su comportamiento. Caminaba por la casa de una manera extraña, como si estuviera midiendo los espacios, evaluando cada rincón. Sus ojos se detenían demasiado tiempo en los electrodomésticos, en los muebles, en las mejoras que yo había hecho durante años. «Mamá, esta cocina está muy moderna», me decía mientras tocaba la estufa nueva que había comprado con tanto esfuerzo. «Y este refrigerador es último modelo, ¿verdad?». Sus comentarios sonaban como halagos, pero yo sentía que había algo más detrás de esas palabras. Verónica también había empezado a acompañarlo con más frecuencia. Se paseaba por mi casa como si fuera un museo, tocando todo, preguntando precios, haciendo comentarios sobre la decoración. «Florencia, tienes muy buen gusto», me decía con esa sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. «Esta casa debe haber costado una fortuna». Yo trataba de cambiar el tema, incómoda con esas preguntas sobre dinero. Pero ellos insistían. Querían saber cuánto había pagado por la casa, cuánto valía ahora, si tenía todos los papeles en regla, si había alguna hipoteca pendiente. «Solo curiosidad, mamá», decía Ramón cuando yo esquivaba sus preguntas. «Es importante que sepamos estas cosas por si algún día necesitas ayuda con los trámites». Un sábado por la tarde, mientras yo preparaba la comida, los escuché hablando en voz baja en el jardín. Me acerqué a la ventana de la cocina y pude captar fragmentos de su conversación. Palabras sueltas que se clavaron en mi corazón como alfileres. «Cuando sea nuestra, el valor actual del mercado, ella no va a vivir para siempre». Sentí que el mundo se tambalea bajo mis pies. Mi propio hijo estaba hablando de mi muerte como si fuera una fecha marcada en el calendario, como si fuera un obstáculo temporal entre él y mi propiedad. Esa noche, después de que se fueron, revisé todos mis documentos. Los papeles de la casa, las escrituras, los comprobantes de pago. Todo estaba en orden, todo estaba a mi nombre. Pero por primera vez en años, guardé esos documentos en un lugar diferente, en una caja de seguridad que alquilé al día siguiente en el banco. Las siguientes semanas fueron una pesadilla silenciosa. Ramón empezó a hacer comentarios sobre mi edad, sobre mi capacidad para mantener la casa. «Mamá, ¿no te da miedo vivir sola aquí? Esta casa es muy grande para ti. Si te llegara a pasar algo, nadie se daría cuenta». Verónica se sumaba a esos comentarios con una preocupación fingida que me resultaba nauseabunda. «Florencia, deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, más cerca de nosotros. Podríamos cuidarte mejor». Pero yo sabía que detrás de esa supuesta preocupación había un plan. Lo confirmé un martes por la mañana cuando llegué a mi casa de campo y encontré a Ramón allí solo, hablando por teléfono en el jardín. No me había visto llegar porque estaba de espaldas, concentrado en su conversación. «Sí, la casa está en perfectas condiciones», decía en voz baja. «Tiene 3 habitaciones, 2 baños, cocina integral, jardín amplio. Está avaluada en por lo menos 200,000 pesos». Hizo una pausa, escuchando a quien estaba del otro lado de la línea. «No, todavía no. Pero pronto. Ella ya está muy mayor, no puede seguir manteniéndola. Va a tener que venderla o... Bueno, ya sabes cómo son estas cosas». Me escondí detrás del auto, sintiendo como la traición se extendía por mi pecho como veneno. Mi hijo estaba hablando de mi casa, de mi propiedad, como si ya fuera suya. Estaba haciendo cálculos, planes, como si yo fuera solo un inconveniente temporal que pronto desaparecería. Cuando finalmente hice ruido para anunciar mi llegada, Ramón colgó rápidamente el teléfono.
Mamá, no te escuché llegar, me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Estaba hablando con un amigo del trabajo. ¿Qué haces aquí tan temprano, hijo?, le pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Vine a revisar la tubería del baño, mintió sin pestañear. Ayer Verónica notó que el agua salía con poca presión. Otra mentira. El agua funcionaba perfectamente. Esa tarde, después de que se fue, busqué por toda la casa señales de lo que realmente había venido a hacer. Encontré gavetas abiertas que yo había dejado cerradas, documentos movidos del lugar, espacios que habían sido inspeccionados minuciosamente. Ramón había estado buscando algo. Probablemente mis papeles, mis documentos legales, cualquier cosa que le diera información sobre mi patrimonio. Era como si fuera un ladrón explorando una casa antes del robo, pero este ladrón era mi propio hijo. La confirmación final llegó 2 semanas después. Estaba en el banco haciendo unos trámites cuando la empleada me comentó algo que me heló la sangre. Señora López, ayer vino un joven preguntando sobre su cuenta. Dijo que era su hijo y que usted le había pedido que viniera a consultar algunos movimientos. ¿Mi hijo?, pregunté, fingiendo no entender. Sí, un hombre joven, moreno, que dijo llamarse Ramón López. Obviamente no le dimos ninguna información porque él no está autorizado en su cuenta, pero pensé que debía comentárselo. Ramón había intentado acceder a mi información bancaria. Mi propio hijo había ido al banco a husmear en mis finanzas, probablemente para saber cuánto dinero tenía, cuánto podía obtener cuando yo muriera. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa de campo sintiendo que cada rincón había sido profanado por la ambición de mi hijo. El lugar que había sido mi refugio, mi recompensa después de tantos años de sacrificio, ahora se sentía como una trampa, como el escenario de una traición que se gestaba en silencio. Pero lo que más me dolía no era la codicia. Era la frialdad con la que Ramón había planeado todo. La manera sistemática en la que había empezado a evaluar mi propiedad, como si yo fuera solo un obstáculo entre él y lo que consideraba su herencia. Empecé a anotar todo en un cuaderno. Las visitas extrañas, las preguntas sobre dinero, las mentiras, los intentos de acceder a mi información bancaria. Cada detalle, cada fecha, cada conversación sospechosa. Sin saberlo, Ramón me había enseñado algo valioso, que la mejor defensa contra la traición es la documentación silenciosa. Durante las siguientes semanas, mientras él continuaba con sus visitas fingidamente cariñosas, yo documentaba cada movimiento. Cuando me preguntaba sobre mis ahorros, yo anotaba la pregunta. Cuando Verónica hacía comentarios sobre el valor de mis cosas, yo guardaba esas palabras en mi memoria y después las escribía en mi cuaderno. Ellos creían que estaban siendo inteligentes, que estaban preparando el terreno para apropiarse de mi patrimonio cuando yo ya no pudiera defenderme. Pero no sabían que estaban lidiando con una mujer que había aprendido a sobrevivir, que había construido todo lo que tenía a base de paciencia, trabajo y planificación. Ramón había heredado mi inteligencia, pero había olvidado que yo tenía 40 años más de experiencia usándola. La traición estaba en marcha, pero yo ya había empezado a preparar mi contraataque. En silencio, con la paciencia de quien sabe que la justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega para quien sabe esperarla. Después de esa noche en el banco, mi mundo cambió para siempre. Ya no era la madre ingenua que creía ciegamente en el amor de su hijo. Ahora era una mujer que había despertado a una realidad dolorosa. Mi propio hijo me veía como un obstáculo entre él y mi dinero. Los días siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Ramón siguió visitándome, pero ahora yo veía cada gesto, cada palabra, cada sonrisa como parte de una actuación perfectamente ensayada. Cuando me abrazaba al llegar, yo sentía la falsedad en sus brazos. Cuando me preguntaba por mi salud, yo escuchaba la impaciencia en su voz. Verónica también continuó con su papel de nuera preocupada, pero ahora yo podía ver la codicia brillando en sus ojos cada vez que miraba mis cosas. La forma en que acariciaba mis muebles, como si ya fueran suyos. La manera en que evaluaba cada objeto, calculando su valor, imaginando cómo quedarían en su propia casa. Decidí hacer una prueba. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos café en el jardín, les mencioné casualmente que estaba pensando en vender la casa de campo. La vida se está volviendo muy cara, les dije, observando cuidadosamente sus reacciones. Y mantener esta casa requiere mucho dinero. Quizás sea hora de venderla y mudarme a un apartamento más pequeño en la ciudad.
La transformación en sus rostros fue instantánea. Ramón casi se atragantó con su café, y Verónica dejó su taza en el plato con tal fuerza que pensé que se rompería. ¿Vender la casa?, preguntó Ramón, tratando de sonar casual pero sin poder ocultar la alarma en su voz. ¿Por qué harías eso, mamá? Esta casa es hermosa, es tu refugio. Exacto, agregó Verónica rápidamente. Sería una lástima que la vendieras. Además, el mercado inmobiliario está muy malo ahora. Podrías perder mucho dinero. Mentira. El mercado inmobiliario estaba excelente, y ellos lo sabían. Pero la idea de que yo vendiera la casa antes de que ellos pudieran apoderarse de ella los había llenado de pánico. Mejor espera, continuó Ramón. No tomes decisiones apresuradas. Nosotros podemos ayudarte con los gastos de mantenimiento si es necesario. Era fascinante ver cómo de repente estaban dispuestos a ayudarme económicamente, algo que nunca habían ofrecido antes. Pero yo sabía que esa ayuda tendría un precio. Me harían sentir como una carga, como una mujer incapaz de cuidar sus propias cosas, hasta que finalmente me convencerían de que lo mejor sería entregarles la casa. Lo voy a pensar, les dije, fingiendo considerar su oferta. Tal vez tengan razón. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala con mi cuaderno de notas y escribí todo lo que había observado. Sus reacciones, sus palabras exactas, la desesperación mal disimulada en sus voces. Era la confirmación que necesitaba. Ellos ya habían hecho planes con mi casa, y mi muerte era solo un detalle logístico en su estrategia. Los siguientes días fueron un ejercicio de actuación mutua. Ellos fingían ser los hijos amorosos que se preocupaban por mi bienestar, y yo fingía ser la madre ingenua que no sospechaba nada. Pero por dentro, yo estaba construyendo mi caso, reuniendo evidencias, preparándome para el momento en que tendría que defenderme. Empecé a hacer llamadas discretas. Primero al notario que había manejado la compra de mi casa, para confirmar que todos los papeles estuvieran en orden. Después a mi banco, para entender exactamente cuáles eran mis derechos y cómo proteger mis bienes. Señora López, me dijo el abogado del banco cuando le expliqué mi situación, es muy común que los familiares traten de presionar a los adultos mayores para que entreguen sus propiedades. Mi consejo es que no firmen nada sin consultar primero con un abogado independiente. También empecé a investigar a Verónica. Hasta ese momento, yo solo sabía lo que Ramón me había contado sobre ella, pero decidí que era hora de conocer la verdad. Hablé con la señora Filomena, una vecina de mi antiguo barrio que trabajaba en la empresa donde Verónica había trabajado antes de casarse. «Ay, Florencia», me dijo Filomena cuando le pregunté sobre mi nuera. «Esa muchacha siempre fue muy ambiciosa. Antes de conocer a tu hijo, andaba detrás de otro muchacho que tenía dinero, pero cuando se enteró de que él no era realmente rico, lo dejó de la noche a la mañana». «¿En serio?», pregunté, sintiendo que cada palabra confirmaba mis sospechas. «Sí, mujer». Y después, cuando empezó a salir con Ramón, siempre andaba preguntando por tu situación económica. Que si tenías casa propia, que si tenías ahorros, que si habías recibido herencia de tu esposo. Era muy obvia su intención. Esa información me dolió como una puñalada, pero también me dio poder. Verónica no había elegido a mi hijo por amor, lo había elegido porque vio en él una oportunidad económica. Y esa oportunidad era yo. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré algo que me llamó la atención. Un papel que había caído detrás de mi escritorio, una nota escrita con la letra de Ramón que decía: buscar papeles del seguro de vida. Preguntar sobre testamento. Confirmar si hay otras propiedades. Era una lista de tareas, una agenda de investigación sobre mi patrimonio. Mi hijo había estado haciendo un inventario de mis bienes, preparándose para el día en que pudiera reclamarlos. Era como si fuera un buitre esperando que su presa muriera, calculando cuánto podría obtener del cadáver. Esa noche lloré por primera vez desde la humillación en mi casa. Pero no fueron lágrimas de autocompasión, fueron lágrimas de duelo. Estaba llorando la muerte del hijo que había creído tener, la muerte de la relación que había creído que existía entre nosotros. Ramón, el niño que había cargado en mis brazos, que había alimentado con mi pecho, que había educado con tanto amor, ya no existía. En su lugar había un extraño que me veía como una fuente de recursos, como un obstáculo entre él y lo que consideraba suyo por derecho. Pero cuando terminé de llorar, sentí algo nuevo creciendo dentro de mí. No era ira, no era deseo de venganza.
Era determinación. La misma fuerza que me había llevado a sobrevivir 40 años vendiendo empanadas en la plaza, la misma voluntad que me había permitido criar sola a un hijo y construir un patrimonio con mis propias manos. Decidí hacer una última prueba antes de tomar medidas definitivas. Le dije a Ramón que había estado sintiéndome mal del corazón, que el médico me había recomendado hacer un testamento por precaución. Su reacción me partió el alma. En lugar de preocuparse por mi salud, sus ojos se iluminaron con interés. ¿Un testamento? Sí, mamá, es una buena idea. Es importante tener esas cosas en orden. Su voz temblaba de emoción contenida. ¿Quieres que te acompañe al notario?, se ofreció Verónica inmediatamente. Podríamos ir juntas, para asegurarnos de que todo esté bien hecho. Querían estar presentes cuando hiciera mi testamento. Querían asegurarse de que sus nombres aparecieran como beneficiarios únicos, de que yo no fuera a cometer la locura de dejar mis bienes a alguna institución de beneficencia o a algún familiar lejano. No se preocupen, les dije suavemente. Puedo manejar esto sola. Ya soy una mujer grande. Pero esa noche, mientras ellos celebraban en su casa lo que creían que sería su próxima ganancia, yo estaba en la mía, planificando algo muy diferente. No iba a hacer un testamento todavía. En lugar de eso, iba a proteger lo que era mío mientras aún estaba viva para defenderlo. Llamé al abogado Tarcisio Aguilar, un hombre mayor que había manejado algunos casos legales para mis vecinos. Su reputación era excelente, y su especialidad era proteger a los adultos mayores de los abusos familiares. Señora López, me dijo después de escuchar mi historia, lo que usted me describe es un patrón clásico de abuso económico familiar. Pero usted ha hecho bien en documentar todo. Esa información será muy valiosa si necesitamos actuar legalmente. ¿Qué puedo hacer para protegerme?, le pregunté. Primero, vamos a asegurarnos de que todos sus bienes estén completamente protegidos. Segundo, vamos a establecer mecanismos para que nadie pueda presionarla o engañarla para que firme documentos. Y tercero, si ellos intentan algo ilegal, estaremos listos para responder. Por primera vez en semanas, me sentí segura. Ya no estaba sola enfrentando la traición de mi hijo. Tenía un plan, tenía protección legal, y sobre todo, tenía la verdad de mi lado. Ramón y Verónica habían cometido el error de subestimar a una mujer de 72 años. Pensaron que mi edad era sinónimo de debilidad, que mi amor de madre era sinónimo de estupidez. Pero estaban a punto de descubrir que una mujer que había sobrevivido tantas batallas no iba a rendirse sin luchar. Y que a veces, la guerra más efectiva es la que se libra en silencio, con paciencia, con inteligencia. La traición había llegado a mi vida, pero la justicia también estaba en camino. Los siguientes días fueron como vivir una doble vida. Durante el día, cuando Ramón y Verónica venían a visitarme, yo seguía siendo la madre dulce y confiada que siempre había sido. Pero cuando se iban, me transformaba en una detective decidida a proteger lo que era mío. Mi primera parada fue el registro de la propiedad. Necesitaba confirmar que mi casa estuviera completamente a mi nombre, sin ninguna irregularidad que Ramón pudiera usar en mi contra. La empleada, una mujer mayor llamada Dirce Salazar, revisó todos mis documentos con cuidado. Señora López, sus papeles están perfectos, me confirmó. La propiedad está registrada únicamente a su nombre, no hay hipotecas pendientes, no hay embargos, no hay ningún problema legal. Esta casa es completamente suya. ¿Y si alguien tratara de reclamarla sin mi permiso?, pregunté. Imposible, me respondió firmemente. Mientras usted esté viva y mentalmente competente, nadie puede quitarle esta propiedad sin su consentimiento expreso y firmado ante notario. Esas palabras me dieron la primera sensación de seguridad que había sentido en semanas. Pero sabía que no podía confiarme. Ramón era inteligente, y si había algo que había aprendido de mí era la importancia de la planificación. Mi segunda parada fue el banco. Necesitaba entender exactamente cómo proteger mis ahorros y cómo evitar que alguien pudiera acceder a ellos sin mi autorización. Señora López, me explicó el gerente después de escuchar mi situación, vamos a implementar medidas de seguridad adicionales en su cuenta. Cualquier movimiento importante requerirá su presencia física en el banco, con identificación oficial y una clave secreta que solo usted conocerá. También establecimos un sistema donde cualquier intento de acceso no autorizado a mi información sería inmediatamente reportado a mí y al abogado Tarcisio Aguilar, quien ya había sido registrado como mi representante legal.
Pero mi investigación más importante comenzó cuando decidí averiguar exactamente qué estaban planeando Ramón y Verónica. Si iban a traicionarme, yo necesitaba saber todos los detalles de su plan. Contraté a Paulo Cruz, un investigador privado que me había recomendado el abogado Aguilar. Era un hombre discreto, de mediana edad, especializado en casos familiares. Señora López, me dijo durante nuestra primera reunión, voy a seguir a su hijo y su esposa durante algunas semanas. Voy a documentar sus movimientos, sus conversaciones, sus contactos. Si están planeando algo contra usted, lo vamos a descubrir. Mientras Paulo hacía su trabajo, yo continué con mi propia investigación. Empecé a prestar atención a cada detalle de las visitas de Ramón y Verónica. Sus comentarios, sus preguntas, sus reacciones cuando yo mencionaba temas relacionados con dinero o propiedades. Una tarde, mientras Verónica me ayudaba en la cocina, hizo un comentario que me alertó inmediatamente. Florencia, ¿tú crees que esta casa se vendería rápido si algún día quisieras mudarte? Me preguntó mientras secaba los platos. ¿Por qué me preguntas eso?, le respondí, fingiendo casualidad. No, por nada en particular. Solo curiosidad. Es que Ramón y yo estábamos comentando que las casas en esta zona son muy codiciadas. Debe ser una buena inversión. Inversión. Esa palabra se quedó resonando en mi cabeza durante horas. Verónica no había dicho hogar o refugio. Había dicho inversión. Para ella, mi casa no era el lugar donde yo había puesto mi corazón y mis sueños. Era simplemente un activo financiero que podía convertirse en dinero. Esa noche, después de que se fueron, revisé cada rincón de mi casa buscando señales de que hubieran estado tocando mis cosas. Encontré mi caja de documentos importantes ligeramente movida de lugar, y algunos papeles que no estaban en el orden en que yo los había dejado. Estaban registrando mi casa. Cada vez que venían de visita, aprovechaban mis momentos en la cocina o en el jardín para husmear entre mis pertenencias, buscando información sobre mi patrimonio. Decidí ponerles una trampa. Dejé deliberadamente un documento falso en mi escritorio, un papel que había creado en la computadora que decía ser la evaluación de un terreno inexistente que supuestamente había heredado de una tía. Le puse un valor de 50,000 pesos y lo dejé en un lugar visible. La siguiente vez que vinieron, noté cómo los ojos de Ramón se fijaron inmediatamente en el documento. Cuando salí a regar las plantas, lo vi a través de la ventana fotografiando el papel con su teléfono celular. Esa noche recibí una llamada que me confirmó todas mis sospechas. «Mamá», me dijo Ramón con una voz extrañamente dulce, «nunca me habías contado que la tía Olinda te había dejado un terreno». «¿Cuál terreno?», pregunté, fingiendo no entender. «Vi un papel en tu escritorio. Parecía ser una evaluación de un terreno que vale 50,000 pesos. Ahí estaba. La confirmación de que estaban espiando mis documentos, fotografiando mis papeles, investigando mi patrimonio a mis espaldas. «Ah, sí», le dije casualmente. «Es algo que todavía estoy investigando. Puede que no sea cierto, puede que sea un error en los registros. Pero mamá, si es real, es mucho dinero. Deberías investigarlo bien. Nosotros podríamos ayudarte con los trámites». Por supuesto que querían ayudar. Querían asegurarse de que ese dinero también terminara en sus manos. Unos días después, Paulo Cruz me llamó con información que me dejó sin palabras. «Señora López, necesita venir a mi oficina. Tengo grabaciones y fotografías que debe escuchar y ver». En su oficina, Paulo me mostró fotos de Ramón y Verónica entrando a una oficina de bienes raíces en el centro de la ciudad. Había grabaciones de conversaciones donde ellos preguntaban sobre el proceso para vender una propiedad que pronto iba a heredar. «Su hijo les dijo a los agentes que usted está enferma del corazón y que probablemente no vivirá mucho tiempo más», me informó Paulo con delicadeza. Les preguntó cuánto tiempo toma el proceso de venta después de que alguien muere. Las palabras me golpearon como balas. Mi propio hijo estaba haciendo planes comerciales basados en mi muerte. No solo esperaba que yo muriera, sino que estaba calculando cuánto tiempo necesitaría para convertir mis propiedades en dinero en efectivo. «Hay más», continuó Paulo. «Lo seguí a una reunión con un contador. Estaban preguntando sobre los impuestos de herencia, sobre cómo minimizar los pagos al gobierno cuando reciban la propiedad». «¿Qué más?», pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. «Fueron a un concesionario de autos.
Estaban viendo camionetas de lujo, preguntando precios, diciendo que pronto tendrían el dinero para comprar una. Cada revelación era como una puñalada. Mi hijo no solo había planeado robar mi casa, sino que ya había gastado el dinero en su mente. Ya había decidido qué haría con el producto de mi muerte. Señora López, me dijo Paulo con gentileza, hay algo más que debe saber. Su nuera estuvo haciendo llamadas telefónicas a varios asilos de ancianos, preguntando precios y disponibilidad. ¿Asilos?, pregunté, sintiendo que la habitación empezaba a girar. Sí. Parece que su plan no es esperar a que usted muera naturalmente. Quieren convencerla de que venda la casa y se mude a un asilo, donde ellos podrían manejar su dinero como cuidadores. Era peor de lo que había imaginado. No solo querían mi casa, sino que querían encerrarme en un asilo para poder controlar completamente mi vida y mi dinero. Esa noche, sola en mi casa, me senté a procesar toda la información que había recibido. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, había diseñado un plan para destruir completamente mi autonomía, mi dignidad y mi patrimonio. Pero ya no era la mujer vulnerable que habían creído que era. Tenía evidencias, tenía protección legal y, sobre todo, tenía un plan. Llamé al abogado Tarcisio Aguilar. Doctor Aguilar, le dije con una voz que sonó más fuerte de lo que me había escuchado en meses, es hora de actuar. Tengo toda la evidencia que necesitamos. ¿Está listo para ayudarme a demostrarles quién es realmente Florencia López? Completamente listo, señora, me respondió. ¿Cuál es el plan? Mañana les voy a dar exactamente lo que creen que quieren. Pero va a ser la última vez que subestimen a esta vieja. La investigación había terminado. Era hora de pasar a la acción. Mientras yo sufría en silencio, documentando cada traición y preparando mi defensa, Ramón y Verónica vivían como si nada hubiera pasado. Peor aún, vivían como si ya fueran los dueños de todo lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Las redes sociales se convirtieron en mi ventana a su mundo de fantasía. Verónica publicaba fotos constantemente, mostrando una vida de lujos que no correspondía con sus ingresos reales. Restaurantes caros, ropa de marca, salidas a lugares exclusivos. En los comentarios, sus amigas le preguntaban cómo podían permitirse ese estilo de vida, y ella respondía con emojis de guiños y frases como «pronto les contaré nuestro secreto». Su secreto era yo. Su secreto era mi muerte. Ramón también había empezado a actuar diferente en el trabajo. Según me contó la señora Filomena, que tenía un hijo trabajando en la misma empresa, Ramón había estado alardeando sobre una herencia importante que estaba por recibir. Le dijo a sus compañeros que pronto podría dejar de trabajar, me informó Filomena durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Que su madre le iba a dejar una propiedad muy valiosa y que él ya tenía planes para venderla e invertir el dinero. Cada palabra era como un clavo en mi corazón. Mi hijo estaba celebrando mi muerte antes de que hubiera ocurrido. Estaba gastando mi dinero antes de que fuera suyo. Estaba destruyendo mi legado antes de que yo hubiera dejado de existir. Un día, mientras revisaba sus redes sociales desde mi teléfono, vi una publicación que me llenó de una ira fría que nunca había sentido antes. Verónica había subido una foto de un brunch costoso con sus amigas, y había escrito: «Finalmente me liberé de toda la energía negativa en mi vida. A veces hay que alejarse de las personas tóxicas para poder ser feliz». Las personas tóxicas. Esa persona tóxica era yo. La mujer que había trabajado 40 años para darle a su esposo la estabilidad que ahora disfrutaban. La suegra que había recibido a Verónica en su familia con los brazos abiertos. La madre que había sacrificado todo por su hijo. Los comentarios en la publicación eran aún peores. Sus amigas la felicitaban por tomar decisiones difíciles pero necesarias y por priorizar su bienestar mental. Como si echarme de mi propia casa hubiera sido un acto de valentía en lugar de una traición brutal. Ramón también había empezado a publicar fotos desde mi casa de campo, como si fuera su propiedad. Fotos del jardín que yo había cultivado durante años, del portal donde yo tomaba mi café todas las mañanas, de la cocina donde yo había preparado tantas comidas familiares. En las fotos aparecían él y Verónica sonriendo, abrazados, con frases como «nuestro refugio de fin de semana» y «bendecidos por tener este paraíso». Nuestro refugio. Nuestro paraíso. Como si yo nunca hubiera existido, como si esa casa hubiera aparecido mágicamente en sus vidas.
Pero lo que más me dolía eran los comentarios de familiares y amigos que no sabían la verdad. Tíos, primos, vecinos que felicitaban a Ramón por su nueva casa y le preguntaban cuándo harían una fiesta de inauguración. Él respondía con modestia fingida, diciendo que habían tenido mucha suerte y que a veces la vida te recompensa cuando menos lo esperas. La vida lo había recompensado. Pero esa recompensa había salido del bolsillo de su madre, del trabajo de 40 años de una mujer que ahora era tratada como un estorbo. Una tarde, mientras Paulo Cruz me mostraba nuevas fotos de seguimiento, vi algo que me partió el alma. Ramón y Verónica habían invitado a sus amigos a una parrillada en mi casa de campo. En las fotos se veían riéndose, brindando, disfrutando como si fuera la celebración más natural del mundo. Pero lo que realmente me quebró fue ver que habían quitado todas mis fotografías familiares de las paredes y las habían reemplazado con fotos de ellos dos. Como si quisieran borrar cualquier rastro de mi existencia en mi propia casa. «Mire esta foto, señora López», me dijo Paulo, señalando una imagen donde se veía claramente el interior de mi sala. «Ve que falta algo». Miré con atención y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. El retrato de mi difunto esposo, que había estado colgado en esa pared durante 15 años, había desaparecido. El cuadro con la foto de Ramón cuando se graduó del bachillerato, que yo había mandado hacer especialmente para decorar mi nueva casa, también había sido removido. Habían borrado nuestra historia familiar. Habían convertido mi hogar en su casa, eliminando cualquier evidencia de que yo alguna vez había pertenecido a ese lugar. «¿Dónde están mis cosas?», pregunté con voz temblorosa. «Según lo que pudimos observar», me respondió Paulo con delicadeza, «las guardaron en el cuarto de servicio. Como si fueran basura que hay que esconder. Mis recuerdos, mis fotografías, mis objetos más preciados, tratados como basura. Almacenados en un cuarto oscuro para que no interfirieran con la nueva decoración de mi propia casa». Esa noche, Ramón me llamó por teléfono como si nada hubiera pasado. «Hola, mamá», me dijo con esa voz falsamente cariñosa que había perfeccionado. «¿Cómo has estado?» «Nosotros estamos muy bien, disfrutando mucho de la tranquilidad de la casa de campo». La tranquilidad de mi casa de campo. El lugar donde yo había planeado pasar mis últimos años en paz. «Me alegro de que estén bien, hijo», logré responder, manteniendo mi voz calmada. «Deberías venir a visitarnos un día de estos», continuó, como si me estuviera invitando a mi propia casa. «Verónica ha hecho algunos cambios en la decoración. Está quedando muy bonita». Cambios en la decoración. Como si tuviera derecho a modificar mi hogar, como si fuera suyo para transformarlo según sus gustos. «Tal vez otro día», le dije. «Últimamente me he sentido un poco cansada». «Claro, mamá. Descansa mucho. Ya sabes que nosotros estamos aquí si necesitas algo». Después de colgar, me quedé sentada en mi departamento, sintiendo el peso de la soledad más profunda que había experimentado en mi vida. Mientras yo vivía como una refugiada en mi propia ciudad, ellos disfrutaban de los frutos de mi trabajo como si fuera su derecho natural. Pero lo que más me indignaba no era la codicia. Era la crueldad. La manera sistemática en que habían borrado mi existencia de mi propia casa. La facilidad con que habían convertido mi tragedia en su celebración. En sus redes sociales, Ramón había empezado a publicar frases motivacionales. «A veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger tu paz mental y no permitas que nadie ponga límites a tus sueños». Como si echarme de mi casa hubiera sido un acto de superación personal. Verónica también se había sumado a esa narrativa de empoderamiento. Publicaba fotos en mi jardín con frases como «merezco un lugar hermoso donde ser feliz» y «finalmente encontré mi hogar perfecto». Como si mi casa hubiera estado esperándola toda la vida, como si yo hubiera sido solo una inquilina temporal en mi propia propiedad. Sus amigos y familiares reaccionaban a estas publicaciones con corazones y comentarios de felicitación. «Se lo merecen, qué hermoso lugar, se nota que son muy felices ahí». Nadie preguntaba de dónde había salido esa casa. Nadie cuestionaba cómo una pareja joven había conseguido una propiedad tan hermosa. Mientras tanto, yo vivía en un pequeño departamento rentado, rodeada de cajas con las pocas pertenencias que había podido rescatar. Cada objeto me recordaba lo que había perdido, cada fotografía me mostraba la felicidad que me habían arrebatado. Pero también me recordaban quién era yo realmente. Una mujer que había construido todo eso con sus propias manos.
Una luchadora que no se había rendido durante 40 años de trabajo duro. Una madre que había dado todo por su hijo, pero que no iba a permitir que esa generosidad fuera confundida con debilidad. Ramón y Verónica estaban cometiendo el error más grande de sus vidas. Estaban celebrando demasiado pronto. Estaban disfrutando de algo que no les pertenecía, gastando dinero que no habían ganado, construyendo sueños sobre los cimientos de mi dolor. Pero los cimientos construidos sobre la traición siempre son débiles. Y yo estaba a punto de demostrarles que una casa robada nunca se convierte en un hogar verdadero. La fiesta había durado demasiado tiempo. Era hora de que la música se detuviera. El momento había llegado. Después de semanas de documentar, planificar y reunir evidencias, era hora de actuar. Ramón y Verónica habían vivido su fantasía durante suficiente tiempo. Era momento de que enfrentaran la realidad. Esa mañana de lunes me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa y desayuné con calma. No había prisa. La justicia había esperado 72 años para llegar a mi vida, podía esperar unas horas más para manifestarse. Mi primera parada fue la oficina del abogado Tarcisio Aguilar. Llevaba conmigo todas las evidencias que habíamos recopilado, las fotografías de Paulo Cruz, las grabaciones de las conversaciones, los documentos que probaban que Ramón había estado investigando mi patrimonio sin mi conocimiento. Señora López, me dijo el doctor Aguilar mientras revisaba los papeles, esto es más que suficiente para proceder. ¿Está segura de que quiere dar este paso? Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Doctor, le respondí con una voz más firme de la que había tenido en meses, llevo toda mi vida dando pasos hacia adelante. No voy a empezar a retroceder ahora. Nuestro plan era simple pero efectivo. Primero, yo recuperaría legalmente el control de mi propiedad. Después, expondríamos públicamente la verdad sobre lo que había pasado. Finalmente, dejaríamos que Ramón y Verónica enfrentaran las consecuencias de sus actos. La primera llamada fue a la empresa de servicios públicos. Buenos días, le dije a la operadora con toda la cortesía del mundo. Habla Florencia López, propietaria de la casa ubicada en el kilómetro 15 de la carretera a San Miguel. Necesito suspender inmediatamente todos los servicios de agua y electricidad de mi propiedad. ¿Hay algún problema con el servicio, señora?, me preguntó la empleada. No, ningún problema. Simplemente he decidido suspender los servicios hasta nuevo aviso. Es mi propiedad y mi decisión. Entendido, señora López. Los servicios serán suspendidos esta misma tarde. La segunda llamada fue aún más satisfactoria. ¿Oficina de Seguridad Privada Ramírez? Habla Florencia López. Necesito que instalen un sistema de cámaras de seguridad en mi propiedad hoy mismo, y que cambien todas las cerraduras. Tengo personas no autorizadas viviendo en mi casa sin mi permiso. ¿Personas no autorizadas?, preguntó el encargado. Así es. Mi hijo y su esposa se apoderaron de mi casa sin mi consentimiento. Necesito recuperar el control de mi propiedad inmediatamente. Mientras estos servicios se llevaban a cabo, yo me dirigí personalmente a la casa de campo. Quería estar ahí cuando Ramón y Verónica descubrieran que su paraíso robado había llegado a su fin. Llegué justo cuando los técnicos estaban cortando la electricidad. La casa se veía diferente bajo la luz del día, con mis muebles reordenados según los gustos de Verónica, con mis paredes decoradas con sus fotos, con mi jardín modificado para sus fiestas. Pero ya no importaba. En pocas horas, todo volvería a ser como debía ser. Los técnicos de seguridad trabajaron con eficiencia profesional. Instalaron cámaras en cada entrada, cambiaron todas las cerraduras, colocaron sistemas de alarma conectados directamente a la central de monitoreo. Mi casa volvía a ser realmente mía. Señora López, me dijo el supervisor antes de irse, cualquier persona que trate de entrar a esta propiedad sin su autorización será inmediatamente reportada a las autoridades. ¿Tiene las nuevas llaves? Sí, gracias, le respondí, sintiendo el peso reconfortante del metal en mis manos. Y si mi hijo o su esposa aparecen por aquí, quiero que sepan que ya no tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Eran las 5 de la tarde cuando Ramón y Verónica llegaron a la casa. Yo ya me había ido, pero las cámaras de seguridad captaron todo. Paulo Cruz me mostró las grabaciones esa misma noche. En el video se veía a Ramón tratando de abrir la puerta con sus llaves, confundido cuando no funcionaban.
Verónica gritaba algo que no se alcanzaba a escuchar claramente, pero por sus gestos era obvio que estaba furiosa. Ramón intentó forzar la puerta, pero la alarma se activó inmediatamente. A los 5 minutos llegó la patrulla de seguridad. ¿Qué están haciendo aquí?, les preguntó el guardia según el reporte que después me enviaron. Esta es nuestra casa, respondió Ramón, tratando de sonar autoritario. Mi madre nos dio las llaves. Vivimos aquí. Señor, esta propiedad pertenece a la señora Florencia López, y ella nos informó que ustedes ya no tienen autorización para estar aquí. Van a tener que retirarse inmediatamente. Eso es imposible, gritó Verónica. Esa vieja loca no puede echarnos. Nosotros hemos estado viviendo aquí durante meses. Esa vieja loca. Así me llamó la mujer que había disfrutado de mi hospitalidad, que había dormido en mi cama, que había usado mis cosas como si fueran suyas. Señora, van a tener que irse o llamaré a la policía, insistió el guardia. Según el reporte, Ramón trató de negociar, explicó que era el hijo de la propietaria, prometió que resolvería el malentendido con su madre. Pero el guardia tenía órdenes claras. Nadie podía entrar a esa propiedad sin mi autorización expresa. Esa noche recibí la primera llamada. Mamá, ¿qué carajo hiciste?, me gritó Ramón por teléfono. Su voz estaba llena de una furia que nunca había escuchado antes. Nos cortaste la luz y el agua. Cambiaste las cerraduras. ¿Te volviste loca? Hola, hijo, le respondí con la calma de quien finalmente ha recuperado el control de su vida. ¿Cómo estás? No me vengas con esa actitud. Explícame qué está pasando. ¿Por qué no podemos entrar a la casa? Porque es mi casa, Ramón. Mi casa, que yo compré con mi dinero, que está a mi nombre, y de la cual tú me echaste sin ningún derecho. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Creo que era la primera vez que Ramón se daba cuenta de que yo sabía exactamente lo que había pasado, de que no era la madre ingenua que había pensado que era. Mamá, nosotros podemos hablar de esto, dijo, cambiando su tono a uno más conciliador. Fue un malentendido. Nosotros nunca quisimos echarte. Solo pensamos que sería mejor que sería mejor que yo desapareciera para que ustedes pudieran quedarse con lo que es mío, lo interrumpí. Lo sé, hijo. Lo sé todo. ¿Todo qué?, preguntó, pero su voz ya sonaba nerviosa. Sé que visitaste el banco tratando de acceder a mi información. Sé que fuiste a oficinas de bienes raíces preguntando cómo vender una propiedad cuando yo muera. Sé que llamaste a asilos preguntando precios. Sé que ya gastaste mi dinero mentalmente antes de que fuera tuyo. Otro silencio. Más largo esta vez. Mamá, yo puedo explicar todo eso. No necesitas explicar nada, Ramón. Solo necesitas entender algo muy importante. Esta es mi casa, esta es mi vida, y estos son mis últimos años. Y voy a vivirlos en paz, con dignidad, sin hijos ingratos que me vean como un obstáculo entre ellos y el dinero. Pero mamá, nosotros no tenemos a dónde ir. Vendimos nuestro apartamento. Todo nuestro dinero está invertido en gastar lo que no era suyo. Terminé la frase por él. Ese no es mi problema, hijo. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora van a vivir con las consecuencias. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos hablar como familia. Ramón, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, cuando me echaste de mi propia casa, cuando me dijiste que no quería verme más por ahí, cuando me trataste como una extraña en mi propio hogar, ahí terminó nuestra relación familiar. Ahora somos simplemente una propietaria y dos personas que cometieron el error de subestimar a la mujer equivocada. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo es que esto me duele tanto. Pero el dolor no me va a impedir hacer lo que tengo que hacer para protegerme. Colgué el teléfono y por primera vez en meses me sentí completamente en paz. No había gritado, no había llorado, no me había rebajado a su nivel. Simplemente había usado la verdad como mi arma más poderosa. Al día siguiente, el abogado Tarcisio Aguilar envió una carta legal a Ramón y Verónica, informándoles oficialmente que cualquier intento de acceder a mi propiedad sin autorización sería considerado invasión y sería reportado a las autoridades correspondientes. La carta también incluía copias de todas las evidencias que habíamos recopilado,
las fotografías de sus visitas a bienes raíces, las grabaciones de sus conversaciones sobre mi herencia, los reportes de sus intentos de acceder a mi información bancaria. Por la presente, decía la carta, quedan oficialmente notificados de que la señora Florencia López está completamente consciente de sus intentos de apropiarse ilegal e inmoral de su patrimonio, y que tomará todas las medidas legales necesarias para proteger sus derechos. Esa tarde recibí una llamada de Verónica. Su voz sonaba completamente diferente. Ya no era la nuera dulce y preocupada que había fingido ser durante meses. Florencia, esto que estás haciendo es una crueldad, me dijo. Nosotros te cuidamos, te dimos cariño, y así nos pagas. Verónica, le respondí con una calma que la desestabilizó, ustedes nunca me cuidaron. Ustedes me estudiaron como si fuera un proyecto de inversión. Me evaluaron como si fuera un activo que podían liquidar cuando les conveniera. Eso no es cierto. ¿No es cierto que llamaste a asilos preguntando precios? ¿No es cierto que ya habían planeado internarme para poder manejar mi dinero? ¿No es cierto que borraron mis fotografías de mi propia casa como si yo nunca hubiera existido? Silencio. Un silencio que confirmaba todo. Mañana, continué, van a venir a recoger sus cosas de mi casa. Van a tener 2 horas, supervisados por seguridad, para llevarse únicamente lo que les pertenece. Cualquier objeto que sea mío se queda donde está. Florencia, por favor. Y Verónica, agregué antes de colgar, la próxima vez que necesites un lugar donde ser feliz, cómpralo con tu propio dinero. La verdad había salido a la luz. La justicia había llegado. Y por primera vez en meses, me fui a dormir sabiendo que había recuperado no solo mi casa, sino mi dignidad. Ramón y Verónica habían aprendido la lección más importante de sus vidas. Nunca subestimes a una mujer de 72 años que ha pasado 4 décadas construyendo todo lo que tiene con sus propias manos. Los siguientes días fueron como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Ramón y Verónica, que habían vivido como reyes en mi casa durante meses, de repente se encontraron enfrentando la realidad de sus decisiones. La primera llamada llegó a las 6 de la mañana del día siguiente. Mamá, por favor, tenemos que hablar, me suplicó Ramón. Su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada. No dormimos en toda la noche. No tenemos a dónde ir. Buenos días, Ramón, le respondí mientras tomaba mi café matutino en mi pequeño departamento. ¿Cómo amanecieron? Mamá, esto no puede ser real. Somos familia. No puedes dejarnos en la calle así. Yo no los dejé en la calle, hijo. Ustedes se pusieron en esa situación solos cuando decidieron robarme mi casa. No fue robo. Nunca fue robo. Solo pensamos que podían tomar lo que no era suyo sin consecuencias. Lo interrumpí. Pero se equivocaron. Durante las siguientes horas recibí una serie de llamadas cada vez más desesperadas. Primero de Ramón, después de Verónica, después de ambos juntos. Cada llamada era una nueva fase de su colapso emocional. En la segunda llamada, trataron de usar la culpa. Mamá, soy tu único hijo, me decía Ramón con voz temblorosa. Todo lo que hice fue por amor a la familia. Quería asegurar nuestro futuro. El futuro se construye con trabajo propio, no robando a los padres, le respondí. En la tercera llamada, intentaron justificarse. Florencia, nunca quisimos lastimarte, me dijo Verónica. Solo queríamos que tuvieras un lugar más seguro para vivir. Los asilos que investigué eran muy buenos, con atención médica especializada. Verónica, yo no necesito atención médica especializada. Lo que necesitaba era que mi propia familia no me traicionara. En la cuarta llamada, trataron de negociar. Mamá, podemos dividir la casa, me propuso Ramón. Tú puedes quedarte con una parte y nosotros con otra. O podemos venderla y repartir el dinero. Ramón, esa casa es completamente mía. No hay nada que dividir ni que repartir. Yo la compré, yo la pagué, y yo decido qué hacer con ella. En la quinta llamada, llegaron las amenazas veladas. Mamá, estás cometiendo un error muy grande, me dijo Ramón con una voz que intentaba sonar amenazante, pero que solo sonaba patética. Nosotros sabemos cosas sobre ti, sobre tu dinero. Podríamos causar problemas. ¿Qué clase de problemas, hijo?, le pregunté con curiosidad genuina. Podríamos
Podríamos decir que no estás mentalmente competente para manejar tu dinero. Podríamos pedir que un juez nombre un tutor para que controle tus finanzas. Esa amenaza me dio risa. Una risa genuina que no había sentido en meses. Ramón, le dije entre risas, para eso necesitarías pruebas de mi incompetencia mental. Pero yo tengo pruebas de tu incompetencia moral. Tengo grabaciones, fotografías, testimonios. Si quieres ir a corte, vamos a corte. Pero asegúrate de que te sobre dinero para un buen abogado, porque vas a necesitarlo. El silencio del otro lado me confirmó que se había dado cuenta de la realidad. Él era quien estaba en problemas legales, no yo. Para el tercer día, las llamadas habían cambiado completamente de tono. Ya no eran exigencias ni amenazas. Eran súplicas desesperadas. Mamá, perdóname, me dijo Ramón, y por primera vez en meses pude escuchar lágrimas en su voz. Me equivoqué. Me equivoqué horrible. Pero por favor, no me abandones. Eres lo único que tengo en este mundo. Ramón, le respondí con una calma que me sorprendió. Cuando me echaste de mi propia casa, me dijiste que no querías verme más. Cuando me trataste como una extraña en mi propio hogar, me dijiste que ya no me necesitabas. Ahora que descubriste que tienes consecuencias por tus actos, de repente soy lo único que tienes en el mundo. Pero mamá, yo estaba confundido. Verónica me convenció de que... No me eches la culpa a Verónica, lo interrumpí. Tú eres un hombre adulto. Tú tomaste tus decisiones. Tú fuiste quien me miró a los ojos y me dijo que me fuera de mi propia casa. A través de Paulo Cruz, me enteré de lo que estaba pasando en sus vidas. Ramón había tenido que pedir dinero prestado a sus amigos para pagar un hotel. Verónica había regresado a vivir con sus padres, quienes al enterarse de lo que había pasado, la habían recibido con reproches y vergüenza. La familia de Verónica está furiosa, me informó Paulo. Sus padres no sabían que habían estado viviendo en una casa robada. Se sienten avergonzados y le dijeron que resolviera su problema sola. Ramón había perdido credibilidad en su trabajo. Sus compañeros, que lo habían felicitado por su herencia, ahora lo miraban con sospecha. Algunos habían empezado a preguntarse qué otras mentiras les había contado. Su supervisor me dijo que están considerando despedirlo, continuó Paulo. Aparentemente, había estado faltando mucho al trabajo para ocuparse de sus negocios inmobiliarios, y ahora que saben que todo era mentira, están cuestionando su honestidad profesional. Pero el golpe más duro llegó cuando se enteraron de que sus amigos habían descubierto la verdad. Verónica había publicado tanto en redes sociales sobre su nueva casa que cuando la verdad salió a la luz, la humillación fue pública y total. Los amigos con los que hicieron la parrillada están publicando comentarios preguntando si la casa era robada, me contó Paulo mostrándome capturas de pantalla. Algunos dicen que se sienten engañados, que les da vergüenza haber participado en esas celebraciones. Una semana después del día que recuperé mi casa, Ramón apareció en mi departamento. No había llamado antes, simplemente tocó mi puerta a las 8 de la noche. Cuando abrí, no reconocí al hombre que tenía enfrente. Mi hijo, que siempre había sido vanidoso y orgulloso, se veía demacrado. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada, sus manos temblaban. Mamá, me dijo sin esperar invitación para entrar. Por favor, ayúdame. Lo perdí todo. Perdí la casa, perdí a mis amigos, estoy a punto de perder mi trabajo. Verónica me dejó. Me culpa por todo lo que pasó. Verónica lo había dejado. La mujer que había sido su cómplice en la traición, que había disfrutado de mi casa como si fuera suya, que había borrado mis fotografías de las paredes, ahora lo abandonaba cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Y qué quieres que haga yo, Ramón?, le pregunté. Quiero que me perdones. Quiero que me ayudes. Quiero que volvamos a ser familia. ¿Familia? Repetí la palabra como si fuera extranjera. ¿Familia es lo que fuimos cuando me echaste de mi casa? ¿Familia es lo que fuimos cuando planeaste internarme en un asilo? ¿Familia es lo que fuimos cuando celebraste mi muerte antes de que ocurriera? Mamá, yo nunca celebré tu muerte. Ramón, lo interrumpí. Tengo grabaciones de ti preguntando en funerarias sobre el tiempo que toma el proceso de herencia. Tengo fotos tuyas en concesionarios preguntando precios de autos que ibas a comprar con el dinero de la venta de mi casa. No me mientas más. Se desplomó en el sillón de mi sala,
llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Pero ya no eran lágrimas que me conmovían. Eran lágrimas de autocompasión, de alguien que lloraba por las consecuencias de sus actos, no por el daño que había causado. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó entre sollozos. ¿Quieres que me arrodille? ¿Quieres que me humille? ¿Qué necesitas para perdonarme? Ramón, le dije con una voz más suave pero igual de firme, el perdón no se pide. Se gana. Y no se gana con lágrimas o súplicas. Se gana con acciones, con cambio real, con tiempo. Pero necesito ayuda ahora, mamá. No tengo a dónde ir, no tengo dinero. Tienes trabajo. Tienes manos. Tienes cerebro. Construye tu vida como yo construí la mía, con esfuerzo propio, sin robar a nadie. Entonces no me vas a ayudar. Te voy a ayudar de la única manera que realmente sirve, no rescatándote de las consecuencias de tus actos. Vas a aprender lo que significa ganarse las cosas por uno mismo. Vas a entender el valor del trabajo honesto. Y tal vez, en unos años, cuando hayas demostrado que realmente cambiaste, podremos hablar de perdón. Se fue esa noche sin decir otra palabra. Era la primera vez en su vida que enfrentaba las consecuencias reales de sus decisiones, sin que su madre lo rescatara. 2 días después recibí una última llamada de Verónica. Florencia, me dijo con una voz que trataba de sonar digna pero que solo sonaba derrotada, quiero que sepas que yo siempre te respeté. Esto fue idea de Ramón. Yo solo seguí a mi esposo. Verónica, le respondí, fuiste tú quien llamó a los asilos. Fuiste tú quien borró mis fotografías de mi casa. Fuiste tú quien me llamó, vieja loca, cuando no pudiste entrar. No me insultes pretendiendo que eras una víctima. Bueno, dijo, revelando finalmente su verdadera personalidad. Espero que seas feliz viviendo sola en tu casa grande. Espero que valga la pena haber perdido a tu único hijo por unos ladrillos. Verónica, le dije antes de colgar por última vez, mi hijo se perdió solo cuando decidió que el dinero era más importante que el amor. Y estos no son solo ladrillos. Es el resultado de 40 años de trabajo honesto. Algo que tú nunca vas a entender. El colapso estaba completo. Ramón había perdido todo lo que había tratado de ganar fraudulentamente, y había perdido también lo que realmente tenía, una madre que lo amaba incondicionalmente. Pero yo había ganado algo invaluable, la certeza de que cuando la vida te enseña quién eres realmente, tienes 2 opciones. Puedes ser víctima de las circunstancias, o puedes ser la arquitecta de tu propia justicia. Yo había elegido ser la arquitecta. 6 meses después de recuperar mi casa, me desperté una mañana de domingo con el sonido de los pájaros cantando en mi jardín. Era el mismo sonido que había escuchado durante años, pero ahora tenía un significado diferente. Era el sonido de la paz que se gana, no de la paz que se hereda. Me levanté sin prisa, me puse mi bata y caminé hacia la cocina. La casa se sentía diferente ahora. Por primera vez en meses, cada rincón vibraba con tranquilidad genuina. Era la tranquilidad de quien sabe que está donde pertenece. Mientras el café se preparaba, salí al jardín a regar mis plantas. Muchas habían sufrido durante los meses de abandono, pero las plantas, como las mujeres fuertes, tienen una capacidad asombrosa de recuperarse cuando reciben el cuidado adecuado. Mis rosas habían vuelto a florecer. El teléfono sonó mientras regaba los geranios. Era Laura Aguilar, del periódico El Diario Regional. Recibimos su carta sobre su experiencia con el abuso económico familiar. Nos gustaría publicar su historia para ayudar a otras personas mayores que puedan estar pasando por situaciones similares. Había decidido hacer pública mi historia no por venganza, sino por responsabilidad social. Si mi experiencia podía ayudar a otra mujer de mi edad a reconocer las señales de abuso familiar, entonces mi dolor habría servido para algo más grande. Durante la entrevista, conté todo con la serenidad de quien ha encontrado paz en la verdad. ¿No siente resentimiento hacia su hijo?, me preguntó la periodista. Siento tristeza por el hijo que creí que tenía y que descubrí que nunca existió realmente. Pero el resentimiento es un veneno que solo daña a quien lo toma. Yo prefiero la tranquilidad. El artículo tuvo un impacto que yo no había anticipado. Recibí cartas de docenas de mujeres que me contaban historias similares. Una carta en particular me llegó al corazón. Después de leer su historia, encontré el valor para confrontar a mi hija, que había estado presionándome para vender mi casa.
Gracias a su ejemplo, ayer contraté un abogado y hoy me siento libre por primera vez en años. Un mes después, mientras tomaba mi café vespertino en el portal, vi un auto conocido. Era Ramón. Solo. Se bajó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Se veía más delgado, más mayor, pero había algo en sus ojos que no había visto en años. Humildad genuina. «Hola, mamá», me dijo desde la entrada del jardín. «Hola, Ramón», le respondí, sin levantarme de mi silla. Se sentó en silencio durante varios minutos. Yo no sentí necesidad de romper ese silencio. «Leí el artículo en el periódico», me dijo finalmente. «¿Y qué opinas?» «Opino que dijiste la verdad. Toda la verdad. Me merecía que el mundo supiera qué clase de hijo fui. No publiqué esa historia para humillarte, Ramón. La publiqué para ayudar a otras mujeres. Lo sé. Y eso hace que me sienta peor. Porque eres la misma mujer generosa que siempre fuiste, y yo fui el que cambió. Perdí mi trabajo», me contó. «Ahora trabajo en construcción. Trabajo físico, duro, mal pagado. Pero es trabajo honesto. Y cada día entiendo un poco más lo que significaron esos 40 años que tú trabajaste para darnos una vida mejor». Verónica se casó con otro hombre. Un hombre mayor, con dinero. Al final, ella era exactamente lo que pensé, alguien que buscaba seguridad económica, no amor. Su voz se quebró ligeramente. «Mamá, no vengo a pedirte que me perdones. Solo vengo a decirte que no pasa un día sin que recuerde lo que te hice, sin que me sienta avergonzado del hijo que fui». «¿Y qué quieres que haga con esa información?», le pregunté. «Nada. Solo quería que supieras que entiendo lo que perdí. No solo perdí una casa. Perdí a la única persona que me amó incondicionalmente durante 35 años». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. «¿Sabes qué es lo que más me duele? Que probablemente tú vas a morir algún día sin haberme perdonado, y va a ser culpa mía». «Ramón», le dije suavemente, «yo ya te perdoné». Levantó la cabeza bruscamente, con los ojos llenos de sorpresa. «Te perdoné hace tiempo. No por ti, sino por mí. Porque cargar resentimiento es como cargar piedras en el corazón, y yo decidí que mis últimos años iban a ser ligeros». «Perdonar no significa olvidar», continué. «Perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Perdonar significa que dejo de cargar tu dolor además del mío. Entonces no hay posibilidad de que volvamos a ser familia. Ramón, nosotros siempre vamos a ser familia. Pero la confianza se construye lentamente y se destruye rápidamente. Tú destruiste 35 años de confianza en un momento. Si quieres reconstruirla, va a tomar tiempo. Mucho tiempo. ¿Puedo venir a visitarte de vez en cuando? No para pedir nada, solo para que veas que estoy tratando de ser mejor persona. Puedes venir. Pero como visita, no como hijo que vive aquí. Esta es mi casa, mi espacio, mi paz. Y voy a protegerla siempre». Se fue esa tarde sin drama, sin súplicas, sin promesas grandiosas. Solo con la humildad de quien finalmente ha entendido el peso de sus actos. Esa noche, mientras preparaba mi cena, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había ganado más que mi casa. Había ganado la certeza de que una mujer de 72 años puede ser más fuerte que las circunstancias que la rodean. Me senté en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla. En la mesa estaba el álbum de fotografías que había vuelto a su lugar. Lo abrí y vi las imágenes de toda una vida. No sentí nostalgia ni tristeza. Sentí gratitud. Me levanté y fui hasta la ventana que daba al jardín. Mis plantas se veían hermosas bajo la luz de la luna. Mañana las regaría de nuevo, como lo había hecho durante años, como lo haría durante todos los días que me quedaran. Antes de acostarme, me miré en el espejo. Vi el rostro de una mujer de 72 años que había aprendido la lección más importante de su vida, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. «Buenas noches, Florencia», me dije a mí misma en voz baja. «Descansa. Te lo ganaste». Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustias. Dormí con la tranquilidad de quien sabe que cuando la vida te enseña a elegir entre ser víctima o ser valiente,
elegir la valentía siempre vale la pena. Al día siguiente me desperté con los pájaros, como siempre. Pero esta vez, cuando abrí los ojos, sonreí. Porque había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por ser respetada en mis propios términos. No había vencido por venganza. Había vencido por amor propio. Y esa victoria, nadie me la podría quitar jamás.